Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Vengo a hablaros de 5 libros que he leído gracias o por culpa de la comunidad de booktubers, comentaristas y demás acompañantes de este canal a lo largo de la primera mitad de este 2021, que son un total de 5 o 6. Vamos a poner 5/6 porque hay hay 2 libros que son de la misma autora y que, bueno, empiezo por donde tengo que empezar, que es Hablándoos de Blanco. Yo leí Blanco de Han Kang, vamos a ver, bueno, por culpa de Jesús de Repellent Book Boys. O no, quiero decir, es por culpa de él porque él me había hablado muy bien del libro y fue el que me dio el impulso, ¿no? El último impulso, pero bueno, yo lo tenía en mi punto de mira porque me había gustado tantísimo Actos Humanos que realmente quería probar otra lectura a mayores de la vegetariana de esta autora. Entonces, bueno, él sin duda fue el que me dio el empujón final hablando tan bien de esta historia, de lo original que era y de lo sin par, sobre todo, que era este libro, y sin duda acertado de pleno. Ya os dije en su momento que se ha aupado como favorito de este 2021 y de momento está en el número 1 sin rival posible a la vista. Es un libro que nos cuenta una historia a través del color blanco. Cada capítulo se le dedica a una cosa de color blanco y en un principio puedes entender que los capítulos no están entrelazados, pero enseguida te das cuenta que hay una historia detrás, una historia un poco trágica, la verdad, pero una historia muy conmovedora. Es un libro muy poético, pero muy poético, en el que las palabras hacen una cadena preciosa entre capítulo y capítulo y que te llevan de la mano, vamos, es una verdadera delicia y a mí me ha gustado un montón. Después, en segundo lugar, leí El abanico de seda y en este caso lo leí, bueno, por culpa de mucha gente, pero en especial mi impulso final fue el que me dio Nelly de Mundo Forbid, porque ella decía que era uno de sus libros favoritos de la vida, que era una lectura deliciosa, que era una lectura muy conmovedora y que esperaba que me gustase mucho. Y ponía tanto énfasis y tanta confianza en que yo iba a ser capaz de disfrutar de él, que fue la gota última, ¿no? Para que yo me decidiese a pillar este libro en la biblioteca y leerlo y disfrutarlo, porque la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Me conmovió hasta el tuétano, porque es un libro en el que realmente nos están contando cosas terribles y muy difíciles, pero que nos las cuentan de una forma tan dulce y poética nuevamente. Creo que esta es una característica muy propia de los libros asiáticos, que bueno, es una maravilla y un disfrute absoluto leerlo. Nos cuenta la historia de una niña pequeña y en un principio nos cuentan pues un poco su vida diaria a partir del momento en el que empiezan a vendarle los pies, ¿no? Que es como el momento en el que ella empieza a ser considerada mujer vendible, porque es así, tal cual. Y su relación con otra niña que es su mejor amiga y cómo esta relación va creciendo muchísimo y el sentimiento que tienen la una por la otra, que es precioso pero a la vez súper doloroso. Y bueno, es un libro maravilloso y yo no puedo dejar de agradecerle a Nelly que me diera el empujón final para leerlo. Después, en tercer lugar, he puesto Lincoln en el Bardo, que lo leí gracias a Jorge de Eclipse de Letras. Jorge había hablado de este libro, no solo Jorge, mucha más gente había hablado de este libro, pero Jorge habló de él como uno de sus favoritos de los últimos tiempos, un libro que le había conmovido, un libro que era original, que estaba muy bien contado, y la verdad que me pareció motivo suficiente como para considerarlo entre mis lecturas, y así lo hice, porque Jorge y yo tenemos mucho en común a la hora de leer, pero muchísimo. Tenemos favoritos muy similares y un gusto por la lectura muy parecido. Entonces, bueno, debo reconocer que hubo un gran pero en Lincoln en el Bardo, pero yo disfruté del libro. Es un libro peculiar, diferente y curioso. Y eso siempre para mí es un plus en una lectura. Es un libro triste que nos habla del duelo de Lincoln, el presidente de Estados Unidos, por la muerte de su hijo. Y nos hablan de ese hijo que es como un fantasmita que vive en el cementerio y de la gente que vive en el cementerio. O sea, quiero decir, es un libro cuanto menos singular. Lo que pasa es que para mí tiene un pero muy grande porque a la hora de representar ciertos personajes mal hablados o incultos, utilizaban muchas faltas de ortografía y eso me sacaba de la historia. Entiendo el motivo de hacerlo, pero no lo disfruto. Cuando hacen esas cosas los escritores no las disfruto en absoluto porque realmente me sacan de la historia. No es que me hagan identificarme con el personaje ni conocer al personaje mejor, sino todo lo contrario. O sea, me hacen salir de la historia completamente y se me hace difícil.
pero lo leí gracias a él y lo disfruté gracias a él. Fue un libro 4 estrellas, quiero decir, por ese pequeño detalle que os comento, pero también yo le estoy muy agradecida de que me lo recomendase o de que lo recomendase en general y de haberlo leído gracias a él. Después, en cuarto lugar, he puesto Quiero escribirte esta noche una carta de amor. Este libro lo leí gracias a Jan del Trotalibros, que habló de él en su canal cuando estaba hablando de Emilia Pardo Bazán y su idilio con Benito Pérez Galdós. Él habló de Mi Quiño Mío y de varios libros en los que se recoge la correspondencia entre estos dos grandes escritores de la literatura española que tenían una relación cuanto menos, o sea, singular. Se querían y eran amantes, de hecho, pero bueno, eran como, es que bueno, claro, eran dos genios juntos, escribiéndose, y todo lo que venga de ahí tiene que ser bueno. Jan habló no solo de Mi Quiño Mío, sino de otra serie de libros, y mencionó que contenía un montón de cartas de escritores y cartas de amor. Y bueno, no solo de escritores, de otra serie de personajes conocidos a lo largo de la historia y de su correspondencia, que es amorosa sobre todo. Me encantó el libro, o sea, yo le agradezco a Jan, de verdad, me gustó muchísimo esta historia, estas correspondencias, especialmente la de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, pero todas las que aparecen en el libro son, no sé, es como estar cotilleando la vida a alguien que escribe cosas muy bonitas. Me dio, ya lo dije en su momento cuando hice la reseña de este libro, me dio un poco de pudor, de verdad, me dio pudor leer este libro, porque realmente sabes que son, quiero decir, no es ficción, son cartas de verdad, y hay algunas en concreto que hablan de sentimientos como súper profundos, hay algunas escritas casi en el lecho de muerte de algunos personajes y no sé, había momentos que me daba, como que me estaba metiendo en la vida de otra persona sin ningún tipo de autorización y me daba muchísimo pudor, pero bueno, eso no quita que yo le agradezca a Jan que hablase de este libro porque de verdad que me gustó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y en último lugar, esta recomendación va para los comentaristas habituales del canal que me recomendaron a Irene Nemirovsky en repetidas ocasiones. Tomé la decisión de empezar con ella con El baile, que debe ser una de sus historias más cortas. La encontré en la biblioteca y me sonaba que en el canal en varias ocasiones me lo habían recomendado y me lo habían recomendado a la autora. Y dije yo, bueno, pues vamos a empezar con este que es pequeño para ver si me gusta o no me gusta y de aquí seguir en adelante con ella o dejarla a un lado. Leí El baile y me gustó un montón porque Irene Nemirovsky es muy, muy buena escritora, o era muy, muy buena escritora. Después, gracias a haber leído ese, me dijeron que Suite Francesa era todavía mejor que El baile. Y leí Suite Francesa con el gran pero para mí de Suite Francesa, que es un libro que no está acabado. Y entonces acabas el libro y aunque sí que parece que está acabado, te quedas como con una sensación de pero ¿y luego? ¿Y qué pasó? Nos cuentan en Suite Francesa la huida de la gente de París cuando estaban llegando los nazis a la ciudad. Y hay varios puntos de vista, varios personajes y bueno, se va entrelazando un poco una historia con otra. Algunas son más individuales, pero bueno, todas tienen como un nexo en común, ese de la huida, del miedo, del sobrevivir y de, bueno, ese tipo de historias. El baile, por otra parte, es una historia de madre-hija, madre terrible, hija mala como un dolor también, porque vamos, telita la niña y cómo eso desencadena una circunstancia... En una circunstancia un poco, bueno, terrible tampoco, pero bueno, en una especie de venganza de la hija a la madre, bastante peculiar, cuanto menos a mí me resultó curiosa, incluso graciosa, esa parte tan arrebatada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no puedo deciros exactamente quién me recomendó este libro, porque, o sea, a esta autora, porque han sido muchos comentarios los que han hablado de Irene Nemirovsky. Yo os lo agradezco a todos y cada uno. Ya sabéis que adoro que me recomendéis cosas en los comentarios y que realmente las tomo en cuenta, que igual tardo mucho en leerme aquel libro del que me hablasteis hace 1 año y medio, pero yo de verdad que las tomo en cuenta, las anoto y tarde o temprano acabaré por leérmelo. Y nada, estos son los 5/6 libros que he leído gracias a Booktube en general, a la comunidad, a los booktubers y que encantada porque han sido los 5, o sea, aciertos, uno detrás del otro. Así que eso, hacer caso a los booktubers que saben lo que dicen y lo que hacen. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!